Apreciados amigos, qué alegría estar con ustedes nuevamente aquí en nuestro programa Un Café en el Congreso. Hoy con una súper invitada, se trata de la ingeniera Isabel Arboleda López, quien actualmente es la directora de planeación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien nos acompaña para que hablemos de cambio climático, para que hablemos de tantas cosas que hoy ocupan la atención de los colombianos. Así que, ingeniera Isabel, bienvenida a nuestro programa Un Café en el Congreso. Qué grato tenerla con nosotros. Es un honor para mí estar hoy acompañándolos, Edgar, de verdad, para poderles contar un poquito cómo podemos trabajar desde la sociedad civil por el cambio climático y cómo también la institucionalidad se organiza para dar resultados frente a estos temas. Bueno, hablando con ella hace unos días y por supuesto invitándola a nuestro programa, ella es una activista muy fuerte de hace muchos años con todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Porque hoy finalmente la gente dice, pero ¿qué es el cambio climático? Que se está subiendo la temperatura, ¿por qué se sube la temperatura? Y qué bueno que nos pueda explicar un poquitico qué es el cambio climático. Claro que sí. Hay que empezar por entender que el aumento de la temperatura es natural de la Tierra. El cambio climático no es algo anómalo y es un fenómeno histórico que la Tierra suele pasar en diferentes ciclos geológicos. Sin embargo, el exceso de emisiones de combustibles fósiles aumentan de forma acelerada la temperatura en el planeta y eso tiene diferentes consecuencias en todo el mundo. Entonces, hay regiones que se ponen más calientes, pero hay otras regiones que se ponen más frías y que también distribuye de diferentes formas las lluvias y la humedad y otros fenómenos atmosféricos. Bueno, la ingeniera Isabel, ella es ingeniera ambiental. ¿Cómo y de dónde termina estudiando ingeniería ambiental? ¿Por qué no termina estudiando Derecho o Agronomía o otra carrera? Bueno, eso es algo muy interesante para contarles porque desde que estaba en el colegio siempre me apasionaron mucho las ciencias naturales y también la política. Entonces tenía un gran interés por estudiar gobierno o por estudiar ingeniería ambiental y pues finalmente me decidí por estudiar ingeniería ambiental porque creía que desde la ingeniería también se podían tomar soluciones pragmáticas alrededor de algunas problemáticas. Pero al final igual digamos que el camino me ha llevado también a ocupar afortunadamente pues cargos en la función pública que me parecen muy interesantes para poder aterrizar esos sueños de transformar un poco el cuidado del medio ambiente y llevarlo como a un escenario más realista. Bueno, ¿y cómo termina una paisa en Bogotá? Porque Isabel es de Medellín. ¿Cómo termina en la capital de la República? Sí. Mi historia familiar bastante larga, pero básicamente pues nací en Medellín y mi familia un poco, mis abuelos quisieron irse a un espacio más cálido, un espacio más tranquilo. Entonces, cuando ya se jubilaron, decidieron irse a Santa Marta. Me crié en Santa Marta, entonces también entiendo un poco de las diferentes culturas del país. Y luego me vine a vivir a Bogotá con mi mamá, donde terminó el colegio y la universidad. Y pues digamos que eso también me ha permitido tener como un sincretismo cultural muy interesante de las diferentes regiones. Toda mi familia vive en Antioquia, todos son antioqueños, desde mi abuela materna y mi abuela paterna y los abuelos también. Entonces, pura sangre antioqueña. O sea que Isabel mezcla los frijoles con el ñame y con el suero. Básicamente, pero me gusta mucho el ajiaco. ¿Sí? Sí, es de mis comidas favoritas. La semana pasada comí como 3 veces ajiaco, entonces también siento que Bogotá es una gran ciudad que de verdad nos brinda muchas oportunidades. ¿Y le gusta cocinar a propósito o no tanto? No soy tan cocinera, pero me defiendo. Se defiende, o sea, unos huevos al carbón. ¿Sí? Desayunos y cosas a la plancha. Sí. Pero muy bien. Bueno, ¿dónde hizo la primaria a propósito? La hice en Santa Marta, en diferentes colegios. Estuve en La Milagrosa, que es un colegio femenino de monjas, y luego terminé en el Gimnasio Campestre y luego me vine a Bogotá, donde terminé en un colegio salesiano, en el Colegio Sor Teresa Balcé. Actualmente no está funcionando, pero allí terminé mis estudios de bachillerato. ¿Y algún profesor en la vida que le haya marcado positivamente sus creencias, que diga, es un referente? ¿Recuerda alguno en el bachillerato, en la primaria?
Yo creo que mis profes de biología, el profe de biología de Santa Marta nos enseñó mucho sobre la naturaleza, sobre el funcionamiento de las dinámicas de los ecosistemas, y creo que eso me ayudó a mí a fortalecer mi amor por las ciencias naturales y a emprender por este camino. Y en la universidad, ¿cómo alternaba el tema de la ingeniería ambiental con el tema de la lucha, de las reuniones, Sí. de las presentaciones en público, en la calle, hablando del cambio climático? Pues en la universidad yo fui como una ingeniera ambiental más o menos atípica. La mayoría de los ingenieros se especializan un poco más en tratamiento de aguas o temas de contaminación del aire. A mí me gustaban mucho las ciencias de la tierra, entonces empecé a estudiar todo lo relacionado con ciencias de la tierra. Vi hidrología, hidrogeología, geología, oceanografía. También hice mi electiva, por supuesto, en cambio climático, en gestión del riesgo de desastres y en planeación. Entonces, pues yo creo que ahí eso marcó una ruta, y todo eso me llevó también a entender, porque para mí es muy importante entender eso, que el cambio no se puede hacer sin la gente. El cambio sin las personas no es real y solo se quedan las ideas. Y empezamos un poco con varias personas como a fomentar esas discusiones sobre los temas ambientales y temas sociales de la época, y empezamos también a salir a las calles a pronunciarnos sobre algunos temas. Bueno, su experiencia laboral le ha permitido estar en el Consejo de Bogotá. ¿En qué otros cargos ha tenido la oportunidad de aportar ese conocimiento tan valioso que ha logrado adquirir académicamente y con su vida profesional? Yo he estado en varios escenarios, uno de ellos con organizaciones de la sociedad civil. Por lo que les comento, el cambio sin las personas no es posible, es muy importante trabajar de la mano de las comunidades. Entonces acá lideramos una fundación y una organización de activismo ambiental que se llama Pacto por el Clima. La iniciamos con varias personas en el 2019, y eso es una de las experiencias más bonitas que he tenido yo. Tuvimos la oportunidad de dirigir la organización. Actualmente sigue en curso, pero pues digamos por mi actual cargo no puedo pertenecer de lleno en la mayoría de las actividades. Sin embargo, en su momento hicimos muchos temas de incidencia política en los instrumentos de política pública del momento. Participamos en la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas del país cuando se aumentó la meta de mitigación de cambio climático al 51%. Nosotros hicimos un ejercicio muy bonito con más de 570 jóvenes del país, donde recogimos sus percepciones sobre cambio climático, las documentamos, cómo ellos se veían también en el tema intergeneracional, y los pusimos a que consultaran con una persona mayor de su casa, fuera un abuelo, un tío o cualquier otro familiar, para que ellos pudieran evidenciar cómo la temperatura, las lluvias han cambiado en sus territorios. Y alrededor de ese ejercicio encontramos una serie de similitudes y construimos un documento de recomendaciones que llevamos al Ministerio de Ambiente para que fuera incorporado dentro de la actualización de las metas, tanto en mitigación como en adaptación al cambio climático, que es un tema muy importante, y también en los medios de implementación, que son como los mecanismos sociales por los cuales podemos hacer que esas metas se materialicen en los territorios. Hoy nos trajo café para que lo probara, un café orgánico además. ¿Qué más tiene este café que nos trajo, Isabel? Es un café suave, me gusta el café con una acidez baja y un cuerpo medio. No suelo ser y con notas dulces, no suelo ser de cafés tan pesados, me gusta como disfrutarlos y que sean suaves al paladar, entonces por eso trajimos ese café suavecito. Bueno, aspiramos que ustedes sigan disfrutando la conversación al calor del café. Bueno, estábamos hablando de todo el tema del cambio climático, y acaba de pasar un evento en Colombia muy importante, más que en Colombia, en el mundo. La cumbre COP16 de biodiversidad con sede en Cali, que trajo a muchos países del mundo, empresas, invitados, y estuvo allí de panelista. Cuéntenos cuál fue su participación en la COP16. Bueno, la COP16, primero quisiera contarles que es un evento que fue histórico para Colombia. Logramos hacer una COP en Colombia, eso no es tan sencillo, y además pusimos en la agenda pública la discusión sobre los temas de biodiversidad. No suelen ser temas como que todo el mundo converse en un café, sí, por ejemplo. Entonces, pues fue
muy importante para ponerlo sobre la agenda pública y que la gente conozca sobre biodiversidad. Colombia, un país megadiverso, con muchísima fauna y flora, pues además necesita fortalecer la conservación para diferentes cosas, porque los animales finalmente y todos los ecosistemas nos ayudan a nosotros como seres humanos a tener una mejor calidad de vida. Entonces les he puesto yo un ejemplo siempre, si alguna vez se vieron la película de B-Movie, unas abejitas, en el trayecto de la película nos damos cuenta que si las abejitas desaparecen, básicamente la especie humana también podría desaparecer. Y entre otras cosas, Albert Einstein en su momento también lo dijo, ¿no? Que el día que se acabaran las abejas, sí, se extinguía la humanidad. Así es. Entonces, lo que se destaca en la COP de biodiversidad un poco es ese factor hacia la conservación de la fauna y la flora y todos los servicios ecosistémicos que nos proveen. Y fue muy importante porque para nosotros también, ya desde un papel institucional en la gestión del riesgo de desastres, necesitamos de la biodiversidad para reducir los riesgos. Entonces, les pongo un ejemplo. Si seguimos destruyendo el manglar en algunas regiones del país, pues vamos a aumentar el riesgo de inundaciones en algunas zonas, porque el mar no va a tener esa barrera natural con la que choca para minimizar la inundación, sino que puede entrar directo a la zona urbana. Entonces, ese es un poco el juego que tiene la biodiversidad también en la gestión del riesgo de desastres, y eso fue parte de la intervención que tuvimos en la COP, maximizando cómo las soluciones basadas en la naturaleza y las estrategias de reducción del riesgo a partir de ecosistemas son fundamentales también para no solo usar la obra gris, porque estamos acostumbrados solo a usar cemento para mitigar el riesgo y los ecosistemas nos pueden ayudar mucho. Bueno, en la dirección de planeación hay una persona muy competente, capaz. ¿Cómo están enfrentando hoy la crisis que el país está viviendo por el tema de las inundaciones? Sí. Acabamos de hacer una declaratoria de desastre natural por todos los fenómenos que estamos viviendo. Tenemos diferentes situaciones, no solo las inundaciones, sino que también, digamos que como Colombia tiene un régimen bimodal de lluvias, en algunas zonas del país mientras llueve, en otras están en una sequía bastante intensa. Acabamos de salir de un fenómeno del Niño que nos dejó también consecuencias como el tema de poca disponibilidad hídrica en algunos lugares del país. Entonces tenemos sequías, incendios, inundaciones, riesgos por deslizamientos, todo al mismo tiempo. Entonces, lo que nos llevó a de verdad hacer la declaratoria nacional. Con esta declaratoria pretendemos hacer una atención inmediata en las zonas más afectadas y adicionalmente, luego que viene la fase de respuesta, iniciamos el plan de acción específica para la recuperación, y es cómo estos territorios y estas comunidades afectadas hacen acciones para recuperarse, reconstruyendo, rehabilitando sus modos de vida y todos los ecosistemas alrededor para que podamos estar como en una etapa previa al desastre, que es la recuperación post-desastre. Bueno, Colombia, que es un país tan diverso, con tantas regiones y con tantos fenómenos geológicos, incluyendo la lluvia como un proceso que modifica y que erosiona, tiene hoy unas necesidades muy grandes. ¿Cómo ustedes desde planeación están llegando a todas las regiones? Porque los hemos visto muy juiciosos, llegando a todas las regiones, pese a que son muy nuevos, les ha tocado enfrentar un problema del cual ya vienen, pero que ustedes no se quedaron ahí, sino que están avanzando positivamente, y el país está viendo que aunque son nuevos, pero están respondiendo. ¿Cómo lo están haciendo? Sí, el director de la unidad viaja mucho a territorio a conocer las realidades de los diferentes espacios y comunidades, y intentamos llevar las soluciones que se requieren a estos espacios. También tiene un equipo de asesores de despacho que viajan constantemente a visitar cómo están las comunidades y cómo van los avances en materia de compromisos que tiene el territorio para afrontar estos temas de riesgo de desastre. Y adicionalmente, pues tenemos toda una cartera de atención al territorio desde diferentes asistencias técnicas en todos los procesos misionales que tiene la entidad, como es conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Les enseñamos a todos los
entes territoriales cómo deben apropiarse de la gestión del riesgo en sus planes municipales de gestión del riesgo o en sus planes de desarrollo, porque finalmente necesitan habilitar recursos para poder hacer las diferentes acciones desde el plan de desarrollo, o sencillamente también incorporando ese componente de la gestión del riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial. Eso es un poco como la oferta institucional. Es decir, aquí hay una complementariedad, el alcalde, el gobernador, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y todos trabajando en la misma dirección. Sí, porque digamos que no hay recursos nacionales para resolver todos los temas, pero sí el alcalde dejó en su plan de desarrollo, el gobernador, pues de ahí también tiene la posibilidad de complementar la ayuda. Sí, así es. Nosotros hacemos parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo como entidad que coordina y articula todo el sistema, pero es importante determinar y aclararlo que todos somos parte de la gestión integral de riesgo. Todos los ciudadanos de Colombia hacen parte de la gestión del riesgo y no se podría llegar y materializar estas acciones si no fuera por ayuda de todos los niveles jerárquicos de organización del poder en sus diferentes líneas. ¿Y cómo un ciudadano podría articularse como actor para gestionar el riesgo? Hay muchas maneras, hay organizaciones de base comunitaria que se dedican a hacer acciones ambientales o acciones en gestión del riesgo. Hemos visto casos muy bonitos donde la misma comunidad se organiza alrededor de hacer planes de emergencia para su comunidad y también atender las emergencias ya materializadas, y entonces ellos mismos son quienes se organizan para hacer que las acciones sean más rápidas y efectivas. Y además en la participación frente a la formulación de los diferentes instrumentos, nosotros estamos en este momento sacando una estrategia nacional muy bonita, que es la Estrategia Nacional de Recuperación resiliente, adaptada al cambio climático y con enfoque comunitario, precisamente porque queremos darle ese rol a las comunidades de que participen y pasen de ser sujeto de atención, sino a ser objeto de atención, a ser sujeto en la formulación y nos puedan ayudar a brindar esos esquemas. Hemos venido hablando y muchos colombianos se preguntan por qué en esta época del año está lloviendo tanto y por qué a veces cuando tiene que llover no llueve. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Edgar, contarles un poco. Esto es una clase de meteorología express y es que Colombia tiene un régimen bimodal de lluvias. Eso quiere decir que en la mayor parte del territorio nacional llueve en 2 temporadas al año. Usualmente para Bogotá se suelen manifestar las principales lluvias entre marzo, abril y principios de mayo, octubre, noviembre y principios de diciembre. Esto es un fenómeno absolutamente normal, sin embargo a veces se ve incrementado o se ve menos favorecido por los fenómenos oceánicos de mayor escala y mayor magnitud, como son los fenómenos de la Niña o el fenómeno del Niño, que se resume en el gran fenómeno ENOS. Eso es un poco de las masas de aire, cómo confluyen también con las corrientes oceánicas y forman las nubes y cómo se distribuye ese régimen de precipitación a nivel global. Pero entonces acá en Bogotá debió haber llovido desde octubre, pero como veníamos un poco en un fenómeno intenso de sequía, se corrió la precipitación y según los pronósticos vamos a tener lluvias, especialmente en diciembre y enero, lo cual es diferente a lo acostumbrado. Es un poco también, son los efectos exacerbados del cambio climático en esos fenómenos de la distribución de las lluvias del país. Antiguamente la oficina que hoy están manejando se llamaba la Oficina de Atención y Prevención de Desastres, pero se le cambió el nombre por Oficina de Gestión del Riesgo. ¿Cómo enseñarle a los colombianos y decirle para que se preparen o nos preparemos mejor para lo que viene en materia de lluvia? ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el alcalde? ¿Qué tiene que hacer la Junta de Acción Comunal? ¿Por qué es importante ese cambio en el concepto que se dio frente al nombre? Es básicamente porque la gestión del riesgo necesita el conocer el riesgo y reducirlo para disminuir la atención de emergencias. Lo ideal es que nosotros hiciéramos una inversión mucho más grande, que en eso también estamos trabajando actualmente desde la unidad para invertir más en el conocimiento de riesgo, que es monitorearlo, conocer dónde pasa, cada cuánto pasa, con qué intensidad pasa y cuáles son esos impactos, tener sistemas de alerta temprana para conocer preventivamente cuándo van a ocurrir y tomar acciones, y adicionalmente a partir de ese monitoreo divulgarlo, porque para nosotros es fundamental la apropiación social del conocimiento, que la gente en territorio entienda qué está pasando y cómo puede prevenir el riesgo. Después tenemos el otro proceso que es la reducción del riesgo, que es
poner ese componente de riesgo en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de desarrollo y hacer los planes de gestión del riesgo a nivel municipal para que todos tengan cabida y podamos hacer y materializar estas acciones mucho más eficientemente. ¿Cuál es el mayor reto que hoy tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo frente a lo que ha vivido y vive el país? Yo creo que uno de los principales retos que tenemos actualmente es atender el volumen de emergencias que tenemos hoy, porque finalmente muchos sectores del país se están viendo afectados, muchas comunidades se están viendo afectadas y las capacidades a veces son abrumadoras para una sola entidad. Por eso nosotros trabajamos como coordinadores del sistema y necesitamos la ayuda del ente territorial, del alcalde, del gobernador para poder hacer esas soluciones efectivas en el territorio. Bueno, hablábamos de algunos modelos de proyectos internacionales, hablábamos de un seguro que se creó a nivel internacional para acompañar a mujeres trabajadoras frente a olas de calor. Cuéntenos un poquitico, que es muy interesante conocer lo que está pasando en el mundo frente a la protección del trabajo femenino. Bueno, esa es una experiencia de un compañero que se llama Juan José Guzmán. Él trabajó este proyecto con las mujeres en India, donde se utilizó un seguro paramétrico para poderlas proteger ante oleadas de calor extrema. ¿Cómo funciona este seguro? Cuando hay un algoritmo preventivo que identifica las anomalías en temperatura, lleva la alarma con todos los parámetros e indica cuándo se va a disparar esa oleada de calor, y automáticamente a las mujeres beneficiarias de este proyecto les llega un desembolso para que puedan utilizar ese recurso. ¿Por qué tan importante y por qué sobre las mujeres en la India? Porque las olas de calor afectan especialmente a las mujeres, que además son las que menos ganan laboralmente hablando y además son aquellas que tienen menos beneficios porque tienen la labor del cuidado adicionalmente. Entonces tenían más esfuerzo laboral, más esfuerzo en horas de cuidado y menos desembolso financiero por sus labores. Entonces se decidió hacerlo con ese enfoque de género para que pudieran tener más solvencia en estos efectos extremos que las inhabilita de poder trabajar. ¿Dónde ven a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en los próximos años? Desde planeación, en compañía del director general, ¿dónde la quieren ver en los próximos años? Edgar, yo creo que uno de los principales retos que nosotros tenemos es transformar la institucionalidad del cambio climático. Estamos trabajando por fortalecer el tema de adaptación al cambio climático y tenemos el Fondo de Adaptación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y lo que queremos es hacer una mega institución que se encargue de atender las emergencias del país, pero que también, como lo hemos venido hablando a lo largo de este programa, podamos fortalecer el conocimiento y la reducción de esos riesgos en el territorio para fortalecernos frente a los efectos del cambio climático, para que cuando pasen estemos más preparados y que cuando se repitan tengamos mayores fortalezas in situ para afrontarlos y volver a recuperarnos con más rapidez. Para esto es importante entender que el cambio climático existe, es real y nos tiene afrontando diferentes emergencias todo el tiempo, pero que también tenemos una gran responsabilidad para actuar en tiempo y en lugar y disminuir esos riesgos en el territorio, por supuesto de la mano de las comunidades. Por estos días se está celebrando en Azerbaiyán, más exactamente en Bakú, la COP29, que es de cambio climático, porque hay dos COP en el mundo, la de biodiversidad que acaba de pasar en Cali y esta de cambio climático. ¿Qué creen que pueda pasar allí frente a las corrientes de tantos ciudadanos y gobiernos que están preocupados porque el planeta se está recalentando? Estamos bastante preocupados porque creemos que no vamos a lograr la meta de reducir la temperatura a máximo 1.5 grados. Las estimaciones a nivel global indican que podemos superar la temperatura inclusive a llegar a los 2.8 grados. Esto es bastante grave porque alteraría absolutamente todos los ciclos de la Tierra y podríamos llegar a unos
eventos mucho más caóticos y extremos en todo el mundo. Entonces, esta COP es determinante especialmente para fortalecer el tema del financiamiento climático y que esos recursos para atender tanto en mitigación como en adaptación realmente lleguen a los países más vulnerables y podamos tener acciones. Esa es una de los principales retos que tenemos para esta COP y adicionalmente desde Cali de la COP16 integrar estas dos COP, incluyendo también la de desiertos, con el fin de que podamos tener acciones mancomunadas en el financiamiento y en la medición de las metas para evitar los dobles conteos. Como ya estamos terminando el programa, ¿qué mensaje final quisiera transmitirle a todos nuestros televidentes que nos han acompañado aquí a un café en el Congreso? Yo creo que uno de nuestros principales mensajes es que de verdad tenemos que actuar ahora, porque si no, la crisis climática va a ser mucho más fuerte. Tenemos muchas acciones para hacer. Desde lo individual podemos disminuir nuestro consumo de agua, usar transporte público, comprar menos. No tenemos por qué estar en esa lógica de comprar ropa cada 15 días, como a veces impulsa las megacompras. Pero también hay que empezar a fortalecer la institucionalidad pública para que esto sea materializado y podamos tener acciones mucho más contundentes, porque finalmente el accionar institucional es quien tiene las manos para hacer las cosas más grandes y también las decisiones políticas que tomamos. Es importante también votar a conciencia por políticos que entiendan este problema y que lo defiendan para que podamos tomar decisiones mucho más acertadas. Esperamos que nos acompañe nuevamente a un nuevo programa y que nos tomemos un café luego de la COP29 para que hablemos de las conclusiones. Claro que sí, Edgar. Para mí es un honor estar acá y seguir impulsando el conocimiento alrededor del cambio climático, qué podemos hacer, cómo se integra con la biodiversidad y con los temas de gestión del riesgo. Muchas gracias por la invitación. Pues bien, mis queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Un abrazo, Dios les bendiga.